Listo. Ya. Entonces, estábamos viendo que cuando dos o más transacciones están activas al mismo tiempo, podrían interferir entre ellas, generando problemas de concurrencia, como vemos acá. Acá vemos una transacción verde, que es el retiro de dinero de la cuenta número 2. Estoy retirando 2.000 y en la transacción amarilla también estoy retirando 3.000, ¿no? La cuenta este es el retiro de Juan, el retiro de Pepe, pero sincronizan sus relojes, lo hacen al mismo tiempo y podría ocurrir que el gestor ejecute este plan, que es un plan no serial, donde ve cuánta plata tengo, la transacción verde ve lo mismo y ve que hay 5.000. La transacción 1 actualiza, la transacción 2 actualiza y uno de los retiros no se registra. Ese es un problema que se llama problema de modificación perdida, ¿no? No se registra una de las modificaciones, no se registra en este caso uno de los retiros. Y obviamente eso me va a dar un estado incorrecto, ¿no? Yo tendría que haber tenido 5.000 pesos en la cuenta 12 en total. Si pensamos que la cuenta 12 es de Juan y Pepe, ambos tienen 5.000, pero después de ejecutar las transacciones ahora tienen 7.000 porque uno de los retiros no se ha registrado, ¿no? Tienen los 5.000 en su bolsillo, pero 2.000 más que quedaron en la cuenta. Entonces tendrían 7.000 y ese es un error. Este es un problema entonces de concurrencia. Esto que tenemos acá es un plan de ejecución y un plan de ejecución incorrecto en este caso. Habíamos dicho entonces que un plan de ejecución es el orden en que el gestor va a atender las operaciones de las transacciones, pero se tiene que cumplir que si una transacción o operación ocurre antes que otra en la transacción, esa operación tiene que ocurrir antes que la otra en el plan de ejecución. Si se acuerdan, no puede ser que primero retire y luego vea si tiene saldo. Las transacciones tienen un orden y entonces en el plan de ejecución se tiene que respetar ese orden. Por eso eso es lo que estamos diciendo acá. Si una operación, para toda transacción que pertenece al plan, si una operación I ocurre antes que una operación J en la transacción, en el plan también tiene que ocurrir antes que la operación J en el plan, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos. Si tenemos estas tres transacciones, ejemplos de planes de ejecución serían estos dos. Si ustedes se fijan, este plan P1 es un plan de ejecución serial, porque primero se ejecutan todas las operaciones de la transacción verde. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quién está hablando? Por favor, fuerte para todo el curso. ¿No hay dudas? Ya, entonces yo les he pintado aquí las transacciones de colores para que se entienda mejor. Entonces tenemos la transacción verde, la amarilla y la blanca. T1, T2 y T3 respectivamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de plan de ejecución serial. Primero ejecuto la transacción verde, luego ejecuto la transacción amarilla y luego ejecuto la transacción blanca. ¿Este plan podría ser incorrecto? No, ¿por qué? Las transacciones se realizan de forma aislada. Exacto, las transacciones se realizan de forma aislada, entonces yo estoy 100% segura por la propiedad de correctitud que los estados iniciales y finales de cada transacción van a ser correctos y por tanto este plan va a ser correcto. Aquí tengo P2 y P2 es un ejemplo de plan no serial.
en que intercalo operaciones de las diferentes transacciones. Entonces, fíjense que acá yo estoy respetando el orden, ¿no? Primero es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 en el plan respeto. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. La amarilla, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Estoy respetando el orden. La blanca, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. He respetado el orden, por tanto, ese es un plan de ejecución. ¿Ya? Ahora, aquí tengo otro ejercicio, dar un ejemplo de lo que no sería un plan de ejecución. He hecho lo mismo que arriba, solo que he cambiado esto. Si ustedes se fijan, a ver, vamos a borrar todo para que nos concentremos en eso. En esta parte, ¿qué es lo que pasa? No está en orden, ¿no? Se supone que yo primero tengo que hacer 2-1, 2-2 y 2-3 de la transacción amarilla. Hago 2-1, pero luego hago 2-3 y luego hago 2-2. Entonces, la operación 2-2 ocurre antes que 2-3 en la transacción, pero en el plan está ocurriendo, la operación 2-3 está ocurriendo antes que la 2-2, lo cual está mal, ¿no? Entonces, esto no es un plan de ejecución. Entonces, en los exámenes siempre me encuentro con esos errores. Les digo, dar un plan de ejecución no serial que presente tal problema y agarran y ponen las operaciones como les da la gana, sin respetar el plan de ejecución. Ya eso está mal. Tienen que respetar, sin respetar, perdón, el orden en que aparecen las operaciones en las transacciones. ¿Cuántos posibles planes de ejecución se podrían formar con estas tres transacciones? 6 seriales y un montón de planes no seriales, ¿no? 6 seriales porque serían las permutaciones, T1, T2, T3, T1, T3, T2 y así todas las permutaciones. Ya, habíamos dicho entonces que los planes seriales no permiten intercalar operaciones, los no seriales permiten, pero todos los planes seriales son siempre correctos, pero los planes no seriales podrían ser correctos o incorrectos. Entonces, los seriales son siempre correctos. Podrían hasta demostrar formalmente ustedes que eso es así. Los no seriales pueden ser correctos o incorrectos. Si son correctos, se llaman seriables. El gestor de bases de datos, alguien me preguntaba ayer, creo que en el grupo de la mañana, ¿qué es lo que tiende a hacer el gestor? Si planes, porque el gestor siempre va a ejecutar planes correctos. Pero ¿cuáles tiende a hacer, los seriales o los seriables? Los seriales serían más fácil de hacer, pero los seriables vendrían a ser más eficientes porque así se puede optimizar mejor el uso de los recursos, ¿ya? Entonces, por eso es que más adelante vamos a ver que nos complicamos con los gestores se complican con los seriables, ¿ya? Y aquí teníamos estos ejercicios que tenían que hacer para hoy día. Me dan planes de ejecución y me dicen que indique si estos planes presentan algún problema, o sea, si son correctos o no. Vamos a ver entonces estos planes y vamos a ver que algunos de ellos presentan uno de estos problemas. Tenemos 3 problemas de concurrencia y tenemos que conocerlos para poder entender lo que podría ocurrir si nosotros no definimos ciertas operaciones como transacciones para que el gestor pueda controlar esto. Entonces vamos a ver qué problemas de concurrencia podrían ocurrir. De hecho, el problema de modificación perdida ya lo hemos visto, que sería el de los retiros. Pero vamos a ver acá con un ejemplito. Me dan el plan de ejecución. A partir del plan de ejecución yo sé que tengo una transacción T1 que le he pintado de verde y tengo otra transacción T2 que le he pintado de amarillo. Entonces, para identificar que una operación es de una u otra transacción, utilizo un número, ¿no? R1 de Z sé que es de la transacción T1. R2 de Z sé que es de la transacción T2. Yo sé que en este plan de ejecución podrían haber problemas porque tengo 2 transacciones y ambas están leyendo
y escribiendo una misma área de la base de datos. Entonces va a haber una concurrencia. Si es así, entonces voy a hacer mi prueba de escritorio. Entonces digo, si estas dos transacciones se ejecutaran, para que me den un resultado correcto, tendrían que ejecutarse serialmente, ya sea T1, T2 o ya sea T2, T1 de forma serial, tendría esos dos posibles resultados correctos. Entonces, primero voy a ver cuál sería mi resultado correcto. Entonces, copio la transacción T1 acá y acá me pongo valores como cuando yo hago una prueba de escritorio de un procedimiento en programación, ¿no es cierto? Me pongo, si quiero sacar el factorial de un número, digo, a ver qué pasa si hago factorial de 3, me debería dar 6. Eso es lo que pasa. Entonces, ese 6 lo estoy encontrando acá. Y acá voy a ver si es realmente lo que estoy esperando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la prueba de escritorio. Me copio esta transacción acá. Acá me invento una operación, pero como estoy leyendo Z, utilizo Z en la siguiente escritura. Entonces, por eso es que tengo Z más 10. Z igual Z más 10. Acá, como he leído Z, también hago Z igual Z más 20. Pero voy a utilizar diferentes valores para que cualquier error pueda ser evidente, ¿no? Si hago Z igual Z más 10, capaz que no sea tan evidente el error, ¿ya? Parto del estado inicial de mi base de datos, que es Z3. En los tres casos, en realidad, ¿no? Porque para poder comparar, tengo que usar las mismas condiciones. Ejecuto la transacción verde. Entonces, la transacción 1 lee Z, que es 3. Escribo Z, que sería Z más 10, que sería 13. Y mi base de datos queda en este estado. Ahora la transacción amarilla lee Z, el estado de la base de datos en este momento es este. Lee Z, que es 13. Y actualiza 20 más 13, que sería 33. Y me da este resultado que yo estoy 100% segura que es correcto, porque es de un plan serial. Ahora vemos el otro plan serial, que primero se ejecute T2 y luego T1. Entonces la transacción 2 lee Z, que es 3. La transacción 2 escribe Z, entonces va a escribir 20 más 3. Va a escribir 20 más 3. Se compromete. Ahora la transacción verde va a leer el Z23 y va a escribir en Z10 más 23, que sería 33. En este caso, casualmente me da el mismo resultado. Podrían ser diferentes, ¿ya? Pero en este caso me da el mismo resultado. Cualquier plan no serial sería correcto si me da un valor equivalente a estos. Entonces hacemos la prueba. Atentos acá porque acá se confunde. La transacción 1 lee Z, que es 3. La transacción 2 lee Z, que es 3. La transacción, bueno, luego de las lecturas Z no cambia, ¿no? Pero yo cada operación pongo el estado de la base de datos, el estado actual, ¿no? La transacción 1 escribe Z. Entonces va a escribir... ¿Quién está hablando aquí? ¿Tienen alguna duda? Porfa, pregunten. Ya. La transacción 1 escribe Z, entonces aquí atentos. Toma el Z que leyó, que es 3, más 10, 13. Se compromete. Ahora la transacción 2 escribe Z, que es Z más 20. Toma el Z que leyó. ¿Hola? Sí, ella habla.
Ah, ya, sí, sí. Yo sola voy a ir. No, solo una. Sí, sí. Gracias a usted. Hasta luego. Perdón, chicos. Ya, atentos. Entonces nos hemos quedado acá. Entonces la transacción 2 toma el Z que leyó, que es 3, más 20 sería 23. Ustedes dirán, ¿por qué? Si ahorita Z vale 13. 13 más 20 sería 33. Es el típico error que cometen. Pero eso es porque nosotros estamos utilizando acá numeritos, pero no se olviden que en realidad Z no es una variable en memoria RAM. Z es un área de la base de datos. Entonces, si tengo una lectura, quiere decir que yo he hecho un select, from, where, y ese es un resultado intermedio que me lo guardo en memoria RAM. ¿Sí? Entonces, estas transacciones hacen el select, data, y se guardan eso en memoria RAM. Y el rato de actualizar, no ven otra vez la base de datos, ya la vieron, ya tomaron el valor que había en la base de datos y por eso es que llegan a ese valor inconsistente. ¿Me dejo entender? Entonces, no utilizo lo que hay en este momento en la base de datos, sino lo que leí. Por eso es que, ¿se acuerdan? Tratamos en la optimización de consultas, tratamos de minimizar resultados intermedios y en un plan de ejecución también, ¿cierto? Una transacción, vamos a tratar de no estar leyendo cada vez la base de datos, ¿cierto? Si ya leímos, ya tenemos este valor, lo guardamos en memoria RAM y luego actualizamos, ¿no? Bueno, este es un problema, se llama problema de modificación perdida, como ya habíamos visto. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, T1 acá, la transacción T2 llega a leer la modificación que hace la transacción T1. Acá la transacción verde llega a leer la transacción que hace la transacción amarilla. Pero acá ninguna de las dos llega a ver la modificación que hace la otra transacción, porque ambas están leyendo antes. ¿Sí? Entonces se pierde una de las modificaciones. ¿Está claro? Sí. Una pregunta, si en el no serial de la lectura 2 de X estuviera por debajo de la escritura 1 de X, ¿eso estaría bien? Porque sería igual concurrente, pero estaría con... A ver, espera. Sí. Se hace el intercambio de la tercera fila, de la no serial, de esa con la segunda fila. Así. Con la segunda, con la amarilla. Claro, voy a intercambiar. Entonces tú dices R1 de Z, W1 de Z. Sí. Ya sería serial, ¿no? Yo R2 de X, pero estaría con Claro, el commit ya es lo de menos, digamos, ¿no? Sería como serial, sería correcto. Pero si tengo más operaciones, digamos, tengo una operación más para que tu ejemplo valga. Digamos, aquí antes de esto tengo W2A, digamos. Y muevo esto acá, sería un plan seriable. ¿Me dejo entender? Digamos que aquí hago W1A. Que no afecta que el cómic se haga después o antes, hacer serial, sino que no sería En realidad lo que nos importa es que sea correcto. ¿Ya? Entonces, si termina, podrían suponer que, o sea, lo lógico es que si he hecho así, que el commit esté inmediatamente, ¿no? Después de la última operación. Eso es lo lógico, ¿ya? Pero no afecta. ¿Sí? y que si hacemos, bueno, prácticamente existe una situación perdida Fuerte, porfa, fuerte para que te escuchen incluso acá. Tienes que gritar, sacarte el barbijo si quieres. Fuerte. existe modificación perdida cuando hacemos las transacciones no serial.
En este caso, pues, no es recomendable hacerlo serial porque hay mucha No, 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 siempre no, no, no. Si yo tengo un plan no serial, puede que tenga un problema de modificación perdida, pero no es porque sea no serial, siempre voy a tener algún problema. Yo puedo tener planes de ejecución no seriales que sean correctos. Vamos a ver ahorita. El último ejemplo, de hecho, es ese. Y si queremos asegurar lo correcto, tendríamos que ser serial siempre. No. Vamos a ver algoritmos, luego, es el siguiente tema, para asegurar lo correcto siempre. Se llaman algoritmos de control de concurrencia. Para evitar, esos algoritmos van a evitar que ocurran estos problemas y algunas veces te van a conducir a planes seriales, como tú dices, pero otras veces te van a permitir ejecutar un plan no serial siempre y cuando sea correcto. ¿Sí? Ya. Mira, las Sí. escrituras las definimos como queramos, no hay problema. Las definen como quieran, pero siempre con inteligencia, ¿no? Es decir, yo aquí no puedo poner set igual 30, porque si no, mi prueba de escritorio no va a servir, porque no voy a reflejar esa lectura que he hecho antes. Entonces, si leo, utilizo eso que estoy leyendo. Pero en el examen, digamos, el contexto que nosotros le colocamos no va a afectar. Porque, por ejemplo, está viendo la práctica y tenemos 3, 4 variables, pero no, si por ejemplo, si nosotros hacemos Fuerte. z, si nosotros hacemos z igual a x más y, por ejemplo, ahí sí afectaría en nuestra... Espera un ratito, alguien está hablando. Ya saben la regla, todos podemos hablar, pero uno cada vez, ¿ya? Porque si no, no nos vamos a escuchar y los que están en su casa menos. Fuerte. Ya, decía de que en la práctica hay como 3, 4 variables Y la varias única, transacciones. ajá, la única manera que vimos es que esto en un contexto en el que le ponemos z igual y utilizamos otras variables x más y. Pero si no utilizáramos en ese contexto, por ejemplo, solo se vería solo existiría el problema de modificación perdida si se escribe y se lee sobre una misma variable. Sí, leer y escribir sobre la misma variable, ese es un patrón que me puede dar lugar a modificación perdida. No es el único, ahorita vamos a ver otro, ¿ya? Ahora, en la práctica, yo les doy, y en el examen, les voy a dar 10 transacciones con 20 variables, ¿no? Aquí son 2 con 2 variables. No los quiero asustar, pero a ver, escuche. No es que ustedes en el examen tienen que hacer la prueba de escritorio para saber si hay problemas de concurrencia. Es como cuando ustedes estaban aprendiendo a programar, hacían su prueba de escritorio, ¿no? Pero ya luego resultó trivial, ya se imaginan la prueba de escritorio y solo cuando es algo muy difícil hacen, ¿no es cierto? Igual acá no van a necesitar hacer la prueba de escritorio, van a poder detectar el problema solo viendo el plan, ¿ya? Eso vamos a practicar. Pero ahorita, si no los mandara a hacer prueba de escritorio, no me entenderían. No me entenderían y aprenderían de memoria y eso es lo que no quiero, por eso es que estoy haciéndoles esta especie de prueba de escritorio, que en realidad en los libros no hay estas pruebas de escritorio. Entonces, mejor explicado que acá no van a encontrar en ningún libro, porque en los libros les dice, si la transacción no llega a ver la modificación de la otra, ¿no? Pero quizás no entenderían. En cambio, si hacen la prueba de escritorio, como que se entiende mejor eso que se pasa, por ahí pasó en los libros, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos entonces ahora a ver otro ejemplo que también es de modificación perdida. Fíjense que aquí tengo, este es mi plan, a partir del plan saco mis 2 transacciones y veo que ambas transacciones están escribiendo las mismas áreas, ¿no? Entonces aquí tengo T1, T2, aquí tengo las áreas. Entonces son 2 o más transacciones que escriban 2 o más áreas, las mismas, puede dar lugar a un problema de modificación perdida también. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Como acá yo no estoy leyendo nada, directo pongo constantes. Y igual 10, X5. X igual a 1 y E igual a 2.
Si pusiera x igual x más 1, estaría mal porque no estoy leyendo x. No sería coherente mi prueba de escritorio. Entonces veo mis planes correctos, como son dos transacciones, podría ser este o este. Ay, creo que se fue la comunicación. ¿Están ahí? Voy a pausar un ratito nuestro... Listo, ¿están viendo mi pantalla, chicos del Meet? ¿Qué me ha dicho? ¿Sí se escucha? Ya. ¿Y sí se ve? Sí, sí, hija. Listo, gracias. Ya. Entonces, vamos a ver este otro plan de ejecución y vamos a ver si es correcto. Me invento valores para X, Y, obviamente diferentes escrituras para que cualquier error se pueda saltar a la vista. Mi base de datos la inicializo también con valores que me invento, pero diferentes a los que escriben las transacciones para que también cualquier error pueda ser evidente. Entonces, la transacción 1 escribe Y cambia 10. La transacción 1 escribe X cambia 5, ¿no? Hecho esto. La transacción 1 hace commit, entonces ahora el estado de la base de datos es este. Ahora la transacción 2 escribe X cambia 1. La transacción 2 escribe Y cambia 2. La transacción 2 se compromete y mi estado final es ese. X igual a 1, Y igual a 2. Fíjense, lo que está pasando acá es que la transacción amarilla es la última en escribir las dos áreas. Fue la última en escribir X y Y, por tanto es la que determina ambas áreas. En este otro plan serial, la última en escribir las dos áreas es la transacción Y. La transacción 2 escribe X, entonces X vale 1. Voy a borrar. X vale 1. La transacción 2 escribe Y vale 2. La transacción 1 hace commit. Ahora la transacción 1 escribe perdón, y entonces Y cambia 10. La transacción 1 escribe X cambia a 5 y mi estado final es este. En este caso tengo dos posibles resultados correctos. Uno es que la transacción amarilla determina ambos valores y el otro resultado correcto, que la verde sea la última en escribir ambos valores. Ahora vamos a ver el plan de ejecución no serial que nos han dado, que es este. Lo copiamos verticalmente y hacemos la prueba. La transacción, partimos del mismo estado. La transacción 1 escribe Y cambia a 10. La transacción 2 escribe X cambia a 1. La transacción 1 escribe X cambia a 5. La transacción 2 escribe Y cambia a 2. Y mi estado final es este. Fíjense que he pintado con colores ese estado final, porque resulta que la última en escribir X es la transacción T1, pero la última en escribir Y es la transacción T2, y eso genera un resultado incorrecto, un estado inconsistente. Lo correcto sería que una de las transacciones sea la última en escribir ambas áreas, no que una sea la última en escribir un área y la otra la otra. Si se dan cuenta, se pueden dar cuenta fácilmente haciendo este análisis. Hacen su tablita. Si yo les diera en el examen un plan así, ¿con qué motivo hacer esto? No les alcanzaría el tiempo. Hacen su tablita para ver si habría posibilidad de problema de concurrencia.
Como se encuentran con el patrón, dicen sí, podría haber, entonces se concentran en esas escrituras, ¿no? Que serían estas. Y dicen, T1 escribe Y antes que T2. Perdón, si fuera serial, fíjense, T1 escribe Y antes que T2 y T1 escribe X antes que T2. Antes. En este otro plan, T1 escribe Y después que T2, escribe X después que T2. Después. Pero acá, T1 escribe Y antes, pero X después que T2, y por eso tengo el problema, ¿no? Entonces, para que esté bien, tiene que ser o antes o después, pero no antes, después. Este es otro ejemplo del problema de modificación perdida, ¿ya? Veamos aquí otro problema, que es el problema de análisis inconsistente. En el problema de análisis inconsistente, el patrón que se podría dar es este. Dos transacciones que trabajan sobre las mismas áreas. Una de las transacciones lee ambas áreas y la otra las escribe. Podrían ser dos o más, mínimo tienen que ser dos áreas y mínimo tienen que ser dos transacciones. Y por supuesto, si las está leyendo es para escribir después algo en base a eso que ha leído. Me dan el plan, yo a partir del plan identifico mis transacciones y me invento. Como aquí estoy leyendo X y Y, entonces aquí voy a hacer Z igual X más Y. Acá escribo Y, escribo X. Parto con un estado de la base de datos con las tres áreas. Como tengo X, Y, Z, entonces pongo las tres, ¿no? Y ahora ejecuto el plan serial. Primero la verde, luego la amarilla. La transacción 1 lee X, lee Y. Después de las lecturas, la base de datos sigue intacta. Y ahora la transacción 1 escribe Z, entonces va a tomar lo que leyó, el 20 y el 60, 20 más 60, 80. Y mi estado final, el estado final de la transacción verde sería ese. Luego empieza la transacción amarilla. Un ratito voy a enchufar mi máquina que se está por apagar ya. Luego empieza la transacción amarilla. La transacción amarilla escribe Y, escribe X, ¿no? Estamos utilizando, escribe Y, escribe X. Escribe Y, escribe X. Y mi estado final sería ese. Ese estado final estoy 100% segura que es correcto porque es de un plan de ejecución serial. Ahora veo el otro posible resultado correcto, que sería hacer primero la transacción amarilla, luego la verde. Un segundo, voy a enchufar. Y entonces, tendríamos la transacción 2 escribe Y cambia 3, la transacción 2 escribe X cambia 1. El resto se mantiene, ¿no? Como verán, como en el anterior estado. Solo estoy subrayando lo que cambia en cada operación. La transacción 2 se compromete y ahora la transacción 1 lee X, que es 1. La base de datos no cambia, ahora lee Y, que es 3. La base de datos no cambia y ahora la transacción 1 escribe Z. ¿Qué va a escribir? X más Y. Leyó que X era 1, que Y era 3, 3 más 1, 4, y por eso es que tengo ese resultado. ¿Sí? Este resultado también es correcto, por eso tiene las caritas felices. Ahora vemos el plan de ejecución no serial. Lo copio verticalmente como siempre. La transacción 1 lee X, que es 20. Luego de la lectura, la base de datos no cambia. La transacción 2 escribe Y. Y cambia a 3. La transacción 1 ahora lee Y, que es 3. La base de datos sigue como estaba en el estado anterior. La transacción 2 ahora escribe X,
que es 1. La transacción 1 ahora escribe Z. Toma lo que leyó, 20, 3, suma y da como resultado 23. Entonces noten que toma los valores que leyó para hacer la suma y escribir en Z. Entonces este es un resultado incorrecto. ¿Ya? El típico error, les repito, es decir, ¿por qué 23 si X es 1 y Y es 3 debería ser 4? ¿Por qué? Es una base de datos, no es una lectura instantánea, ¿no es cierto? Entonces ya leyó, se guardó y ahora va a trabajar con eso, ¿no? Como vemos, este resultado no es igual ni a este, es un resultado incorrecto. ¿Qué es lo que pasa? Es bastante parecido al de modificación perdida. Si ustedes se fijan, la transacción 1 en este caso está leyendo X y Y antes que T2. Antes que T2 escriba X y Y. Y en este otro caso, la transacción 1 está leyendo X y Y después que T2 escriba X y Y. Después. Pero en este plan no serial, T1 está leyendo X antes y Y después. Por eso se llama análisis inconsistente. Está leyendo un estado inconsistente, ¿no? Y por eso es que se presenta el problema. ¿Está claro? Y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo de dependencia no comprometida. No sé si escucharon en las noticias, la otra vez yo vi, no sé si ustedes vieron, de una estafa que hubo. Fueron a una tienda y pagaron, hicieron una transferencia. Y el señor, ¿tienen alguna duda, chicos? Hicieron una transferencia y el señor que vendía la mercadería vio, ya está perfecto, entregó la mercadería, se fueron y luego esa transacción no se consolidó y ya no encontraron a los ladrones, ¿no? Entonces, más o menos es una cosa así, dependencia no comprometida. Fíjense, aquí tengo una transacción T1 que escribe Z, pero que luego hace rollback. Yo la he escrito acá, la he pintado de verde y le he puesto puntos suspensivos porque puede tener más operaciones. La cosa es que hizo rollback después de hacer la primera, que es escribir Z. Pero podría tener muchas más operaciones, ¿no? Que no me las han dado, porque me han dado directo el plan. Ahora T2 sí está completa, entonces la copio. Voy a hacer que T1 escriba en Z1, voy a hacer que T2 escriba en U8 más Z, porque aquí estoy leyendo Z, y que T2 escriba 5 más Z en S, porque justamente como estoy leyendo Z, quiero que se refleje eso en las escrituras. Si ejecutamos primero la transacción verde y luego la amarilla, la transacción 1, bueno, parto de este estado inicial, la transacción 1 escribe Z, pero luego hace rollback, entonces esta escritura se deshace y vuelvo al estado inicial. ¿Sí? Ahora la transacción amarilla lee Z, que es 20, y escribe en U 8 más Z, 8 más 20, 28. Escribe en S 5 más 20, 25, y este sería el resultado final, que es correcto. Es como si solo se hubiera ejecutado la transacción amarilla. En este otro caso, se ejecuta la transacción amarilla y tengo 20 y 28, ¿no? Lo mismo que acá. Pero ahora la transacción verde viene, escribe en Z1, pero como hace rollback, volvemos al estado inicial. La típica confusión, lo que siempre me preguntan es, ¿por qué al hacer rollback no volvemos a este estado inicial? Porque este no es el estado inicial de la transacción verde, es el estado inicial de la amarilla. La transacción verde vuelve a su estado inicial.
deshace todo lo que ella hizo, no lo que han hecho otras transacciones. ¿Ya? Ahora veamos este plan. La transacción 1 escribe Z y ahora Z vale 1. Es un estado intermedio. Ahora la transacción 2 lee ese 1. Escribe en U el 1 que leyó, entonces 8 más 1, 9. Pero ahora la transacción verde hace rollback y se deshace la escritura y Z vuelve a 20. Pero U queda como está, porque la transacción 1 solo se guardó un respaldo de Z. No tiene nada que ver con U, la transacción 1. Ahora la transacción 2 escribe S, toma el valor 1 que leyó, más 5, sería 6, y entonces llega a este estado final. Entonces, la transacción amarilla ha trabajado con un valor modificado por una transacción que no se ha comprometido. Entonces, ha trabajado en base a un valor fantasma, en otras palabras. Como esta estafa que les digo, alguien en la cuenta seguramente aparecía dinero, por eso es que bueno, no era exactamente el problema, pero podría darse, porque no creo que en ningún banco no hagan control de concurrencia, les aseguro. Ha sido un tema de que en la aplicación dice ya se ha aparecido que la transacción estaba en curso, salió un mensajito, pero al procesar ya vio que no había monto, no había suficiente monto en esa cuenta, no había suficiente dinero para hacer la transferencia y entonces hizo rollback, pero cuando hizo rollback el estafador ya se había ido con la mercadería y el de la tienda vio un estado intermedio, si quieren, de ese proceso, ¿no? Un error, me imagino que van a pulir eso con el tema de las aplicaciones móviles, qué sé yo, ¿no? Para que no salga nada mientras no se consolide, ¿no? Entonces, algo así. ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta. Y disculpe, ¿cómo podríamos identificar ese tipo de errores en la tabla? En la tablita que dice Ah, ya, en esta tablita, sí. si ustedes ven que una transacción escribe algo y luego hace rollback y otra transacción lee algo que ha escrito, a ver, vamos a... Ya, aquí. Esta transacción T1 hace rollback y otra transacción lee algo de una transacción que ha hecho rollback, entonces ahí podría ocurrir el problema de dependencia no comprometida. ¿No? Ya. Esta diapositiva tiene un error, por si acaso. Yo aquí he puesto esto, pero he puesto ahorita, en realidad, con el otro grupo. Voy a corregir, ahorita no he podido corregir porque esto es una imagen, ¿ya? Fíjense el error que tiene. Tiene el error aquí en este plan. A ver si se dan cuenta. T2 aquí primero escribe Y, luego escribe X. Pero acá primero escribo X, luego escribo Y. No es un plan de ejecución. ¿Ya? Sin embargo, el resultado da igual porque no importa. En este caso no importa. Sí, error, ajá. Hay que identificar. Claro, yo trato de no ponerles planes de ejecución con errores, digamos, ¿no? Entonces, ustedes en el examen, nadie se puede mover de sus asientos, por si acaso no es un desfiladero que viene y es Tito, no. Cualquier pregunta en voz alta desde sus asientos. Entonces, ustedes ven que yo les he dado algo que no es un plan, me dicen, está bien tal pregunta porque me parece que no es un plan. Si está bien, te voy a decir si es que yo lo he hecho adrede. Si no, voy a chequear y voy a decir, no, corrijan, ¿ya? Entonces, pero si no dijeran nada y de calladitos pusieran, no es un plan de ejecución por esto, les tendría que poner bien a la pregunta porque se han dado cuenta.
Sí, pero trato de no poner ese tipo de cosas, de trampas, porque ya sería una trampa muy a la mala, digamos, ¿no? Que les haga eso. Sí. Aquí ha sido un lapsus, ¿ya? Entonces van a corregir esto, tiene que venir acá y esto acá y con eso ya está, pero da el mismo resultado, en este caso no afecta, ¿ya? Entonces me dan el plan de ejecución y este es un plan no serial correcto. Lo voy a hacer grande otra vez. No, no lo voy a hacer grande, ya. Fíjense que el resultado es, aquí si vemos esto, podría tener el problema de análisis inconsistente. Podría. El resultado correcto sería este y este. La transacción 1 lee X, va a leer 20, lee X y E, 20, 60, suma, entonces Z es 80. Ahora la transacción 2 escribe X y E, Y3, X1, entonces tengo X1, Y3, Z80, que sería un resultado correcto. El otro posible resultado correcto sería que primero haga T2, luego haga T1. Entonces, la transacción 2 escribe Y, va a escribir 3, la transacción 2 escribe X, va a escribir 1, y mi estado final va a ser este. Ahora la transacción verde lee X y escribe, entonces suma 1 más 3, 4. Ambos son resultados correctos. Ahora vamos a ver este plan de ejecución. Este plan de ejecución no es serial, pero es seriable, es correcto. La transacción 1 lee X, que es 20, lee Y, que es 60. La transacción 2 escribe Y, que es 3. La transacción 2 escribe X, que es 1. Y ahora la transacción 1 escribe Z, perdón, la transacción 1 escribe Z, que es 20 más 60, 80, que es equivalente a este plan. Es un resultado correcto. Si ustedes se fijan, la transacción 1 ha leído X y Y antes que T2 haya escrito. Por eso es que es correcto. ¿Sí? Es equivalente a que se hubiera hecho esto. Ha leído X y Y antes que T2 escriba X y Y. ¿Sí? Entonces yo puedo tener este tipo de planes de ejecución que se llaman seriables, que son los que intenta hacer el gestor. Con el control de concurrencia trata de construir estos planes que son más eficientes que los seriales. ¿Ya? Sí. Y si las dos escrituras de W2 seriales estuvieran en medio de los regs de R1 que ponemos en medio, estaría ya siendo no sería incorrecto. Sí, ya sería incorrecto. Porque dice si esta parte amarilla la pusiera acá, sí, al medio, estaría mal porque estaría leyendo el X antes y el Y después. Y seguiría siendo un plan de ejecución también. Claro, sigue siendo un plan de ejecución, pero incorrecto, ¿no? Si digamos nos da solamente las transiciones y tuviéramos que identificar si uno sería el correcto o correcto. O sea, en este caso sería un seriable, pero también se podría hacer un correcto, ¿no? A ver, no te he entendido, tienes que hablar fuerte, gritar. Si tuviéramos que definir si es que va a ser un plan no sería el correcto o incorrecto, un plan no sería el correcto o incorrecto, ¿cómo podríamos identificar? Porque en este caso podría ser tanto correcto como incorrecto dependiendo del orden. O sea, con la tablita, con la tablita no sé si podría. No, con la tablita no vas a identificar. Con la tablita dices, ya, aquí puede haber problema, es una alerta. Y ahora analizas acá y ves si eso no es. Entonces, tengo la alerta, pero haciendo el análisis no hay problema, porque la transacción verde está leyendo ambas áreas antes que la transacción amarilla. ¿Ya? En el examen tienen que saber hacer pruebas de escritorio. También podría ser que yo les dé una cosa así y les diga cuál sería el resultado final. ¿Ya? Y no hago valer medios puntos ahí, porque a veces tengo X, Y, Z, W, K y me dicen, pero X, Y, W están bien. Tendría que valer la mitad. Obviamente no, ¿no? O saben o no saben. ¿No? Ya les aviso desde ahorita.
Ya. Esto es lo mismo, pero explicado en más. Les cuento que esto les mostraba antes y no me entendían. Por eso es que he hecho así con chuis acá. Estos son, entonces son los que van a entender. Y estos no están tan claros aparentemente porque no me entendían los chicos, ¿ya? Pero si quieren, pueden ver esto que sería más simplificada la explicación, digamos. Es lo mismo que ya les he explicado. Esto también es lo mismo que ya les he explicado. Esto es lo mismo, ya. Ahora aquí tienen estos ejercicios y van a hacer ahorita. Tenemos estas dos transacciones. Mostrar un problema que presente uno de los problemas de concurrencia. Y luego van a hacer este. ¿Ya? Para hacer este tienen que hacer una tablita como esta. Y ver dónde habrían los problemas. En realidad ustedes tienen la solución en las diapositivas. Pero si ustedes leen la solución directo, no van a entender nada. Traten de hacer, es como cuando en los libros de Baldor, ¿han usado ustedes libros de Baldor? No es cierto que estaba el problema, resolvían y luego en la parte de atrás estaban las soluciones y entonces veían si habían hecho bien. Igualito, ¿o no? No, en las diapositivas no. En las diapositivas hay esto. No, tampoco termina hasta no. ¿En serio? ¿Ahí termina? Qué mal, ya, cópiense esto. Les voy a pasar por WhatsApp ahorita, ¿ya? Ya vayan haciendo, yo les voy a pasar por WhatsApp para que lo tengan. Ay, no sé qué he hecho. Ya voy a dejar de grabar.